Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más juntos en el estudio de la lección de escuela sabática, la lección número 11 de este cuarto trimestre que lleva por título La misión de Dios, mi misión. Y en esta semana, la semana número 11 para el 16 de diciembre, lleva por título Misión en favor de los no alcanzados, la segunda parte. Y es que la semana pasada yo les mencionaba que hay que aprovechar toda oportunidad para predicar en las grandes ciudades. Es muy triste, pero las grandes ciudades cada vez se parecen más a Sodoma y Gomorra. Están llenas de perdición. Pero eso no quiere decir que han perdido la esperanza de salvación. A lo mejor lo único que necesitan es avivar esa llama de esperanza. Si tan solo les recordamos que desde el principio un Dios amoroso buscó a sus hijos perdidos. Y hasta hoy, este mismo Dios amoroso sigue tratando de alcanzar a los perdidos, incluyendo a los que están en las grandes ciudades. ¿Sabes una cosa? Me llamó la atención una estadística de la ONU en el 2018 que dice que el 55% de la población del planeta vive en zonas urbanas y esta cifra va aumentando. Así que el versículo de memoria para esta semana dice, entonces Jesús respondió, mujer, grande es tu fe, se ha hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora, dice Mateo 15:28. Nuestro versículo de memoria, nos recuerda que Jesús se preocupaba porque las grandes ciudades como Tiro y Sidón, de donde era esta mujer sirofenicia, sepan que hay un Salvador. Así que bienvenidos al repaso, al estudio de la lección de Escuela Sabática número 11, Misión en favor de los no alcanzados, la segunda parte. La primera parte de nuestra lección lleva por título Misión a regiones más alejadas. Yo quiero compartir con ustedes el propósito de Dios de dejar ciudades dentro del pueblo de Israel que no tenían nada que ver con Israel. Y vamos a leer en Jueces 3, 1 al 6. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Jueces. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y luego sigue la lectura describiendo a esos pueblos. El mandamiento de Dios para el pueblo de Israel en cuanto a esos pueblos que había dejado, ¿para qué dice la Biblia que los había dejado? Para probar al pueblo de Israel. El mandamiento que Dios le dio fue que se mantuvieran alejados y que no tuvieran relación de ninguna índole con ellos. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo de Dios hizo lo mismo que hizo en el jardín del Edén. Dios le dijo que no tocase el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal y comieron del fruto. Dios le dijo que no se juntaran con ese pueblo pagano. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues el pueblo tampoco pasó esa prueba. Y tomaron de sus hijas por esposas y dieron sus hijas a ellos y sirvieron a sus dioses. Eso lo encuentras en Jueces 6. Así que
Las ciudades de Tiro y Sidón habían sido dejadas entre la tierra de Israel. Las ciudades de Tiro y Sidón habían sido dejadas entre la tierra de Israel por Dios para probar al pueblo de Israel. Eran una especie de un árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Tristemente fallaron. A pesar de la historia de paganismo y de idolatría, de la influencia negativa sobre las naciones que habían quedado entre ellos, esta nación elegida, Israel, nunca dejó de ser el pueblo de Dios. Dios lo amaba. Jesús llevó a sus discípulos a esos lugares, a esas fronteras, a conocer a esa gente, a enseñarles que ellos también eran objeto de su amor y que también merecían la salvación. El misionero urbano adventista se enfrenta a muchos desafíos, entre ellos los relacionados con la salud, con el medio ambiente. Otros son el elevado costo de vida, el racismo, la intolerancia, el nacionalismo y las restricciones a la libertad religiosa y de expresión. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, debemos trabajar por esas ciudades. Y queridos, podemos hacer mucho por esos misioneros de las ciudades, por los misioneros urbanos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero, oremos por ellos. Pero también, si está en medio de nuestras posibilidades, démosle ayuda de comida, si podemos, de alojamiento, si podemos, informémosle de lugares donde ellos pueden encontrar apoyo para su misión. Recuerda, siempre puedes ayudar a las misiones. La segunda parte de nuestra lección lleva por título En busca de las multitudes. Cuando Jesús comenzó su ministerio, las multitudes venían a él y provenían de todos lados, tanto de las aldeas como de las grandes ciudades. Por ejemplo, dice Mateo 9:35 que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y estas multitudes provenían de Galilea, de Jerusalén, inclusive de las 10 ciudades grandes, cosmopolitas, que en aquel entonces le llamaban Decápolis, a esas 10 ciudades importantes, que eran estados importantes. Y Jesús ahora a nosotros nos extiende el llamado a ir a esas ciudades, a ir a predicar a esas ciudades. Miren lo que dice en el verso 38 de Mateo 9, rogad pues al Señor de la mies que envíe a sus obreros a la mies. Y tú y yo somos obreros del Señor. Tenemos que predicar este evangelio como Él lo predicó. Jesús nunca tuvo temor a las multitudes. Y las multitudes lo buscaban porque tenían diferentes necesidades. Habían enfermos, habían poseídos del demonio, habían personas que tenían necesidad de escuchar la palabra de esperanza que tenía Jesús para ellos. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que buscar a las personas que tienen necesidades, diferentes necesidades. Queridos, tenemos un evangelio poderoso. Es el mismo que predicaba Jesús. Entonces, no debemos de tener miedo. Cuando nos busquen, así como buscaban a Jesús, nosotros debemos de predicar. Debemos de predicar. Jesús nos exhorta a que oremos sin temor por las personas enfermas, a que nuestros motivos del corazón sean llevar ese evangelio, ser una extensión del evangelio que Jesús llevaba, que era completo,
que no solamente conocía sus necesidades, se hacía sus amigos, sino que suplía esas necesidades. Así que nosotros también debemos de hacerlo. Las grandes ciudades tenían necesidad de Jesús cuando Él andaba en su ministerio aquí. También ahora tienen necesidad de Jesús. Este viaje por el cual llevó Jesús a sus discípulos, a Tiro, a Sidón, a esa frontera, a enseñarles que el evangelio no solamente era de ellos, también era de aquellas ciudades, que ellos pensaban que no era así. Queridos, debemos de preocuparnos por llevar este evangelio a aquellos que tú y yo pensamos que no es para ellos el evangelio, sí es para ellos también. Eso nos enseñó Jesús. La tercera parte de nuestra lección lleva por título En Tiro y Sidón. Te voy a invitar a hacer algo esta semana. Lee el Evangelio de Mateo y lee el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Mateo lo escribió para los judíos, en lenguaje que usaban los judíos, en expresiones que los judíos podían entender y no eran groseras para ellos. Ahora Marcos escribió su evangelio para los gentiles. Entonces, la proyección de Marcos es totalmente diferente. Por eso, lee las historias que tiene Mateo y que tiene Marcos, que son iguales, pero vas a ver las expresiones que son totalmente diferentes. Las expresiones usadas en Mateo son muy fuertes. En cambio, las de Marcos destacan la conversación que hay entre la gente necesitada y Jesús. Y en esta ocasión vamos a ver aquella conversación que hubo entre Jesús y aquella mujer sirofenicia que gritaba detrás de Jesús diciéndole que tuviera compasión de ella, que su hija estaba poseída por el demonio. Y entonces los discípulos, Mateo dice que los discípulos le dijeron a Jesús, despídela. Pero en Marcos no está esa expresión. En Marcos se ve una expresión tierna de Jesús hacia ella. En Mateo, Jesús quiere enseñarles a ellos, a los judíos, que este evangelio aún incluye a las personas que nosotros pensamos que no debería de incluir. Y ellos tenían por una cosa inmunda a los gentiles. Entonces, Jesús les enseña, sanando a la hija a larga distancia de esa mujer, por la fe de ella. Es maravilloso nuestro Dios. Ni siquiera los discípulos de Cristo consideraban la posibilidad de que esta mujer tuviera fe y que formara parte del reino de Dios. Así que Cristo no respondió inmediatamente a la petición de aquella mujer. Recibió a esa representante de una raza despreciada por los judíos, como lo habrían recibido ellos, los judíos. Pero con ello él quería enseñar a los discípulos, quería que ellos notasen la manera fría y despiadada con que trataban los casos como la de esta mujer. Él puso en evidencia la necesidad de esta mujer, cómo su evangelio podría suplirla y cómo ellos no estaban cumpliendo la misión. Es tremendo, queridos. Necesitamos ser como Jesús, ver con compasión a las personas que lo necesitan. La manera compasiva con que quería Dios que trataran los judíos a este tipo de casos, que resolvieran esa angustia de la mujer, tenían el evangelio para hacerlo. Esa era la lección que Jesús quería dejar en ellos. Jesús, queridos, es propiciación de todo el mundo.
sí es cierto, tiene un pueblo obediente. Sí es cierto, tiene un pueblo que toma en serio la misión, pero eso no quiere decir que solo ellos sean los que tienen el derecho a suplir esas necesidades. Todos los hijos de Dios tenemos el acceso a hacerlo, porque Jesús es propiciación de todos. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Despídela. Esa expresión tan fuerte que usaron los discípulos hacia aquella mujer con aquella gran necesidad que llegó a Jesús. Sabes, querido, entre la gente no alcanzada hay mucha necesidad. En el pasado, cuando Cristo andaba predicando, el nacionalismo, el orgullo, los prejuicios cegaban al pueblo a llevar el mensaje de salvación, a tal grado que cuando Jesús se acercaba a esos no alcanzados, los discípulos decían, como lo hicieron en esa ocasión, despídela, porque nos está molestando. Si Dios no hubiera hablado a través de Jesús, mostrando el amor que él tenía, tal vez nunca hubiera llegado el mensaje a muchas partes que llegó. Por ejemplo, Pedro recibió un llamado especial. Cornelio era un hombre consagrado a Dios, pero era un romano. Y tenía una familia que amaba a Dios y que oraban para que el mensaje de salvación llegara a ellos. Y Pedro fue llamado a hacerlo. Cuando subió a la azotea hambriento, Jesús lo trajo a una visión de un manto que bajó del cielo con una cantidad de animales inmundos, que nunca Pedro había comido de ellos. A lo mejor entre ellos había cerdo. Dios le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, yo nunca he comido eso. Por mucha hambre que tenga, nunca he comido eso. Y le dijo, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Muchos se agarran de ese versículo, torciéndolo para comer cosas inmundas. Querido, no excuses en palabras de Jesús lo que él no dijo y lo que tú quieres hacer. Él no se estaba refiriendo a comida, se estaba refiriendo a personas, a almas que salvar. Si no hubiera recibido Pedro esa visión, Pedro no hubiera ido donde Cornelio a llevar la salvación a ese grupo de gente que estaba allí. Recuerda, querido, que nosotros tenemos que derribar esos muros de división y construir puentes de comunión. A eso nos mandó Dios. A eso nos comisionó nuestro líder Jesucristo. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Fe en la tierra. Y voy a compartir contigo las palabras de Jesús en Lucas 18, verso 8, que dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En Hebreos 11, nosotros tenemos una galería de hombres de fe, hombres y mujeres de fe. Pero quiero mencionarte algunos que no están en esa galería, pero que su fe brilló en grandes ciudades, que su fe llevó al conocimiento del Evangelio a muchas personas que se consideraban no alcanzadas. Inclusive ellos mismos se consideraban no alcanzados. Jesús busca la fe que brilla incluso en medio de la oscuridad más terrible. Y se encuentra con personas que aparentemente no deberían de creer en él porque no pertenecían a su pueblo, porque no pertenecían a esa élite que se creían, pero Jesús los encontró
y su fe brilló. Por ejemplo, en Capernaum, Jesús destaca a varias personas de fe. Vemos a un centurión pagano, vemos a que ese centurión se convierte a la fe y lleva a muchos a los pies de Jesús. Su historia la puedes encontrar en Mateo 8. Luego vemos a esos amigos de aquel paralítico. Estaban en Capernaum, lo llevaron y no se conformaron con que no podían entrar. Ellos abrieron el techo y metieron a su amigo porque creían en Jesús. Su fe brillaba en esa ciudad. Luego encontramos al ciego Bartimeo en una ciudad pagana, Jericó, pero su fe brilló en esa ciudad. Brilló hasta conseguir que su fe pudiera llevarlo a los pies de Jesús y su sanidad fue hecha realidad. La historia triste de este día es la historia de Nazaret. Nazaret, donde Jesús se había criado. La gente no creía en él. Prácticamente no encontró fe y por eso no pudieron gozar de los beneficios de tener a un Dios poderoso en medio de ellos, porque no creyeron en él. Qué triste historia. Yo te invito, querido, a responder la pregunta de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Qué crees tú? ¿Estarás brillando con fe cuando Cristo venga? Dios permita que así sea. El último día de la lección, la última parte, vamos a hacer énfasis en que Dios tiene estrellas brillando en todos lados. Muchos de nosotros a veces nos volvemos farisaicos y creemos que solo nosotros vamos a ser salvos. Solo tal religión, solo los de tal religión. No, queridos, Dios no viene por una religión. Dios viene por un pueblo fiel, un pueblo obediente, un pueblo que le ama, un pueblo que tiene fe en él. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Tanto así que quienes vieron a ese Mesías nacer recientemente nacido, fueron los magos de Oriente y no su pueblo, no Belén, porque no creían en un Mesías nacido en un pesebre. Ellos creían que su libertador tenía que nacer en cuna de oro. Y ese prejuicio no los dejó reconocer a su Salvador. El fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Cuidado con tu fanatismo, querido, que esté estorbando la difusión de la luz. Dios tiene joyas en todas las iglesias. Por eso debemos de respetar. Eso no quiere decir que no le debemos dar el mensaje de salvación. Debemos de respetar esas joyas que Dios tiene en esas iglesias. Un día oirán su voz y la reconocerán. Y ellos vendrán a donde Él los llame. Queridos, hay tanta necesidad de Jesús en todas partes. No permitas que el orgullo y el prejuicio te limite a llevar este hermoso mensaje de esperanza hasta el último rincón del mundo. Por eso esta lección a mí me ha encantado. Me ha encantado porque nos ha abierto los ojos para que nos ocupemos en la misión. Estábamos tan ocupados en tantas cosas, menos en la misión. Ojalá que el tiempo que nos queda lo ocupemos en la misión. Dios te bendiga. Recuerda, suscríbete a mi canal, déjame un like, comenta, dime cómo te parecen estos videos, en qué puedo mejorar. Siempre hay maneras de mejorar. Ayúdame a hacerlo. Y comparte. ¿No quieres suscribirte a mi canal? No hay problema.
¿No quieres dejarme un like? No hay problema. ¿No quieres comentarme? No hay problema, pero comparte, 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 que Dios utilizará este videíto para llevar el mensaje de salvación a donde tú ni te imaginas. Comparte, comparte. Nos vemos la próxima semana. Abrazos.